Desde que mi padre murió, la casa se convirtió en un lugar desolado, como una tumba silenciosa. Las paredes que antes resonaban con su risa profunda, ahora solo devolvían un eco vacío. Caminaba por los pasillos y cada puerta cerrada me recordaba su ausencia, como si me susurrara que él ya no estaba. No podía dormir, no podía comer. Cada objeto que pertenecía a él parecía mirarme con reproche, como si me acusara de seguir vivo mientras él ya no lo estaba. Todo se sentía tan pesado, tan opresivo, pero un día encontré un pequeño alivio: encender la consola que él me había regalado. Esa consola era como un refugio, un rincón donde podía perderme. El brillo de la pantalla llenaba la habitación con una luz artificial que ahuyentaba la penumbra. Dentro de los juegos, los sonidos eran familiares, reconfortantes. Me refugiaba en ellos como quien se hunde bajo las mantas para no escuchar la tormenta que rugía afuera. Allí no había dolor. Allí todo estaba bajo control, y eso era exactamente lo que necesitaba. Empecé a jugar más horas de las que podía contar. Los días se deshacían sin que los notara, y el mundo exterior perdió relevancia. Era como si hubiera entrado en una burbuja, donde lo único que importaba eran las pantallas y las historias que se desplegaban ante mí. Cada nivel superado, cada enemigo derrotado, era un pequeño triunfo que me mantenía a flote en medio de mi tristeza. Fue una frase lo que despertó mis sospechas. Jugaba a un título de plataformas, disfrutando de la adrenalina de saltar y correr, cuando un personaje, justo antes de morir, susurró: «No te rindas, vuelve a intentarlo». Me congelé. Esas eran las mismas palabras que mi padre me repetía cuando, de niño, lanzaba el mando al suelo frustrado tras perder una partida. La coincidencia me hizo sentir un escalofrío recorrerme la espalda, pero pronto empezaron a acumularse señales imposibles de ignorar. En un juego de terror, un enemigo me miró directamente, sus ojos siguiendo los movimientos de mi cámara. Antes de desaparecer en la niebla, dijo: «Él te espera». Mi piel se erizó y una sensación de inquietud me invadió. A veces apagaba la consola de golpe, intentando escapar de esa sensación de que algo extraño estaba sucediendo. Pero al volver a encenderla, los personajes parecían recordar lo que había ocurrido, como si mis partidas no se borraran nunca del todo. Era como si el juego estuviera consciente de mí, de mi dolor, y eso me aterraba y fascinaba a la vez. Una madrugada, mientras exploraba un mundo abierto, escuché una risa que me heló la sangre. No era parte de la música, ni un efecto sonoro. La reconocí de inmediato. Era la risa de mi padre, una risa que había sido parte de mi vida desde que tengo memoria. La cámara del juego se movió sola hasta enfocar a un personaje secundario que jamás había visto antes. Su rostro estaba mal construido, como si el motor gráfico no pudiera decidir qué forma darle. Pero detrás de las texturas distorsionadas estaba él. «Ya no tienes que estar solo», dijo con una voz que me atravesó el pecho. No era un recuerdo. No era mi mente jugando conmigo. Lo escuché con la misma claridad con que lo escuchaba en vida. Apagué la consola de un golpe, pero la pantalla negra se encendió otra vez por sí sola. Y allí estaba, sonriendo. Era como si el juego hubiera encontrado la forma de traerlo de vuelta, y eso me llenó de una mezcla de alegría y terror. A partir de esa noche, los juegos dejaron de ser solo juegos. Cada vez que moría, un dolor punzante me atravesaba el corazón, como si algo se desgajara de mí. Y al reaparecer, me sentía un poco menos humano, como si estuviera perdiendo partes de mí en cada partida. Mis manos empezaron a verse extrañas, como cubiertas de un brillo plástico. Una vez, al mirarme en un espejo del baño, vi que mi reflejo parpadeaba como una animación mal cargada. Me sentía atrapado entre dos mundos, y no sabía cuál era el verdadero. El sueño se volvió peligroso.
Si me dormía frente a la consola, despertaba dentro de un escenario del juego. No era un sueño. Podía sentir el aire frío, la textura de la tierra. Incluso el miedo cuando un enemigo me acechaba. No había diferencia entre jugar y vivir, y eso me aterraba. Y lo peor de todo, cada vez que aparecía, había una sombra familiar siguiéndome a lo lejos. La silueta de mi padre, siempre presente, siempre vigilante. Una noche, al encender la consola, no apareció el menú habitual. En la pantalla negra surgieron dos palabras: aceptar, rechazar. El mando temblaba en mis manos. Intenté soltarlo, pero mis dedos no me obedecían. El cursor se movió solo hacia aceptar, como si una fuerza invisible me obligara a hacerlo. La pantalla se iluminó, y allí estaba mi padre, sentado en una silla, como si me hubiera estado esperando todo este tiempo. «No hay nada para ti allá afuera», dijo. «Aquí puedes estar conmigo para siempre». Las lágrimas me corrían por la cara, pero la voz que salió de mi garganta no fue la mía. Fue una voz distorsionada, digital. Sí. Y desde entonces dejé de despertar en el mundo real. Me sentí atrapado en un limbo digital, un lugar donde el tiempo no tenía sentido y la realidad se desvanecía. Era como si hubiera hecho un pacto oscuro, un acuerdo que no comprendía del todo. Ya no recuerdo cómo era mi nombre. En los juegos me llaman jugador, avatar, sin rostro. Intento recordarlo, pero cada vez que lo hago, siento como si mi memoria fuera un archivo corrupto, borrándose poco a poco. Mi cuerpo ya no es del todo humano. Mis movimientos son rígidos, limitados. Veo mi reflejo en los charcos de agua virtual y descubro que tengo ojos sin alma, texturas mal renderizadas y una sonrisa que no controlo. Mi padre siempre está cerca, apareciendo como guía, como jefe, como voz oculta. Nunca me deja, y aunque debería sentirme acompañado, lo único que siento es que algo en él no es mi padre. Es otra cosa que usa su rostro para atarme, una sombra que se alimenta de mi dolor y mi desesperación. He aceptado que no volveré atrás. Soy parte del código, un fantasma atrapado en cada partida que alguien inicie. Mi existencia se ha convertido en un eco, un susurro en el vasto universo digital. Quizá algún día me encuentres. Seré un personaje secundario en tu juego favorito, una figura que no debería estar allí. Te daré una misión, o quizás solo te observaré desde lejos, esperando el momento adecuado para revelarme. Si alguna vez escuchas una voz decirte, «Él te está esperando», apaga la consola. No respondas. Porque si lo haces, entonces yo vendré a buscarte. Y esta vez, no habrá salida. La línea entre lo real y lo virtual se desvanecerá, y te encontrarás atrapado en un mundo donde el dolor y la soledad son eternos.